Si hay un problema que en este momento nos está afectando en América Latina, es el conflicto de Venezuela. Un país que si bien está a 4.500 kilómetros de distancia de Uruguay, está políticamente a metros de nuestra sociedad, ya que está de una forma, ha venido influyendo, ha venido influyendo políticamente en nuestro gobierno, hasta la implantación del gobierno mediante ayudas extrañamente poco conocidas, pero sí sociedades, negocios negociados y asuntos espurios que poco se conocen porque la justicia uruguaya no quiere conocer o no quiere investigar, pero ahí tenemos lo que todo el mundo sabe en este momento, ha sido de conocimiento internacional, que la posición uruguaya frente a Venezuela es gracias a nuestro presidente porque hay negocios de su hijo, es lo que revela la prensa internacional, no lo digo yo, lo dice la prensa internacional, negocios espurios, y entonces lo tenemos muy cerca. Más allá de que Venezuela es un país que ha sido sometido, controlado y ocupado por el imperio monárquico castrocomunista, con apenas 20 y pocos mil, 27.000 agentes de inteligencia y otras fuentes, ha conseguido ocupar este país que tiene más de 30 millones de habitantes y tiene un ejército de 360.000 soldados, pero así lo ocuparon sin dar un solo tiro. En todo caso, cayó Venezuela, fue sometido por Cuba, se mantiene sometido por Cuba. Extrañamente la enfermedad de Chávez, que fue el precursor de esta maniobra, él decide, teniendo a Diosdado Cabello, que era un tipo inteligente y era su mano derecha, lo deja de lado y colocan a un Maduro, que es un monigote, pobrecito, un pobre infeliz, que es algo que yo hace poco publiqué, un individuo que para él hay 5 puntos cardinales, habla con pajaritos y piensa que Bolívar quedó huérfano de esposa y no sé cuántas cosas más, espera 1 milímetro de segundo, es decir, un individuo que no tiene cerebro para nada, cuanti más para controlar un país y asociarlo a fieras políticas internacionales como lo son no solamente Cuba, que lo somete, Rusia, China, Irán, Turquía, grupos terroristas como Hezbollah, ELN y los grupos narcos controlados por el cartel de los soles, que ahí sí sabemos que Diosdado Cabello está metido de cabeza. El cartel de los soles es porque los oficiales de ejército utilizan soles en, en las charreteras para identificarse, entonces de ahí viene ese nombre para las personas que no lo saben. En todo caso, Venezuela cayó y aquí, por medio de, igual que sucedió en Venezuela, gente que no les importa traicionar a su patria y venderse a otra con tal de sacar dividendos, es decir, allá fue Chávez, Maduro, Diosdado, Padrino y una serie de figuras. Aquí también hay figuras que se venden y no les importa arriar la bandera uruguaya y subir la bandera cubana en los mástiles de Uruguay. Entonces, Maduro en la última elección, que incluso después se comprobó que su nacionalidad no es venezolana como exige, sino que él es colombiano. Por lo tanto, es imposible que ese individuo estuviese en el gobierno, pero permaneció. Permaneció después de la elección de 2013 y permaneció hasta que vence el 10 de enero de 2019, vencía su mandato. Mediante una trampa que fue un teatro político, el de crear y fraguar una elección en 2018
donde obviamente no cabe dudas de que fue un fraude, no solamente porque no participó la oposición, sino porque incluso votó gente que estaba muerta. Él propio, cuando fue a votar, presentó su carnet de la patria y la cámara filmó y filmó detrás de la chica que estaba con el aparato digital verificando. Y salió claramente en la máquina que decía: ese individuo no existe o el carnet está anulado. Sin embargo dijo: sí, sí, está bien, y él votó. O sea que ya de por sí el propio voto de Maduro no valía, fue falso, y no sabemos cuántos más como él. Por lo tanto, esa elección no tiene sentido, no pudo haber tenido sentido, y no entiendo todavía cómo es que hay gente aquí en Uruguay, incluso nuestro canciller Nick Noboa, y siguiendo por toda la cúpula del Frente Amplio, quieren afirmar como que Maduro es un presidente constitucional y legítimo. No lo es. Su elección fue un fraude, fue un teatro, y nadie puede seguir siendo presidente por una obra teatral que cree en el medio del camino, que todo el mundo lo vio, la comunidad internacional la reconoció que era un fraude, la negó, y se negaron a reconocer el mandato de él después del 10 de enero, que terminaba el otro mandato previo. Por lo tanto, termina el 10 de enero el mandato de él, ya él pasa a ser un civil sin más autoridad ni poder. Por lo tanto, no existe él, no existe elección, no existe un vicepresidente, y ante eso la Constitución venezolana, al igual que la uruguaya, ante la carencia de un presidente asume el vice. Si no hay presidente y no hay vice, asume el presidente de la Cámara. Y es lo que sucede en Venezuela. No hay presidente, no hay vice, asume el presidente de la Asamblea Legislativa. Y ahí tenemos a Guaidó, que asume porque era casualmente, que es rotativa, casualmente él era el presidente de la Asamblea Rotativa, él asume. Esto es lo que Nick Noboa dice que no entendía. Y es canciller. ¿Canciller para qué? Para haber tenido un enriquecimiento de más de 1000 y tantos % en el primer gobierno de Vázquez. Pero para otra cosa parece que no sirve. O no sabe. O no le interesa saber. O es lo que hace toda la izquierda. Miente. Entonces así, Guaidó asume el poder. Una vez que asume, Cuba viene controlando durante hace 20 años el país, que ha ocupado militarmente, controla la actividad militar, controla la actividad política, la actividad económica, y usurpa todos los beneficios del petróleo. Se lleva el petróleo gratis, se ha venido llevando petróleo gratis, suficiente para consumo interno, e inclusive el sobrante para venderlo como si fuera propio a otros países. Esa es la maniobra cubana que se practicó en Venezuela. De alguna forma también mediante otros traidores, como ha sido Chávez y Maduro, como lo fue Lula en Brasil, que le generaban divisas y millares de dólares por alquilarle pseudomédicos, porque venían unos médicos, otros que eran apenas enfermeros, y además venían agentes políticos que no eran ni enfermeros ni médicos, pero que se les pagaba una fortuna en dólares al gobierno de Cuba, de la cual los pobres esclavos blancos cubanos apenas recibían el 10%. Pero Lula estaba de acuerdo, y todo el PT estaba de acuerdo, y también ha concordado todo eso, toda la izquierda latinoamericana del socialismo siglo XXI, incluido los kirchneristas, y aquí en Uruguay, Frente Amplio, que ha concordado con eso. Y aquí también se pagaron por médicos que no sabemos si son médicos, y cuánto se les pagó no sabemos. Todo eso permanece en la incógnita, porque todo eso no se averigua, no se informa, no hay prensa que investigue. La oposición duerme en los laureles y no investigan absolutamente nada. Y la justicia, por el amor de Dios, aquí es una infamia.
La justicia acá es el poder de la injusticia. No existe. Es una cosa fraudulenta, inexistente. No tienen honor, seriedad, principios, moral, nada de eso. En este momento el caso es que Venezuela tiene 7 megapeoples, o sea, más de 7 millones de personas que están con necesidad asistencial, de asistencia nutricional extrema. Esa gente está sufriendo de forma extrema, más allá de que además de no tener con qué comprar comida, la poca que puedan comprar eventualmente apenas puede ser para el día, porque sin electricidad y sin agua no tiene siquiera cómo conservar, porque el que pueda comprar, aunque sea medio kilo de carne, si no se lo come en un día, con el clima, en 2 días le queda se le pudre, porque no tiene heladera, porque no tienen electricidad, porque no tienen agua, y además no tienen más nada de lo que sea alimentación, no tienen medicamentos, no tienen trabajo, porque habían más de 900.000 empresas en Venezuela hasta 1999. Hoy en día no llegan a 220.000 y las que trabajan están en un rendimiento de menos del 20%. Después quedan solamente las personas que trabajan para el Estado y que sobreviven también por las cajas del CLAP, que son las cajas que le dan media docena de paquetes de fideo, una botella de aceite y con eso arreglate. Así que uruguayos ya saben lo que les espera. Porque cuando aquí sobrevenga la hambruna venezolana, gracias a eso que muchos quieren votar y que apoyan directamente y que se inflan con la democracia venezolana, cuando aquí les toque que no van a tener para comprar un kilo de carne como se hace ahora. El otro día, 1 de mayo, sí, todo el mundo salía de las carnicerías en las bolsas de asado y chorizos. Son trabajadores, pero todos podían comer sus asaditos el 1 de mayo. Vamos a ver cuando no puedan comprar un churrasco. No, no van a poder. Pero hoy aplauden el régimen bolivariano hasta que llegue aquí. Y cuando lo impongan por su propia ignorancia, ahí van a pagar las consecuencias. Y ahí van a sufrir. Y ahí van a hacer lo que hacen los chavistas hoy. Se escapan en manada, porque ¿cuántos de la gente que se está escapando, de los millones que están escapando, son los que votaron a Maduro? Son los que eran chavistas de camiseta roja. Hoy se ponen la camiseta roja y con eso se secan las lágrimas. Sin libertad, sin comida, sin medicamentos, con una inflación de no es 8%, no es 10%, no es 20%, es de 1.800.000% al mes. Y el salario, no, 500, estaba, ahora cayó para $4. $4. Da 140, 150 pesos al mes. Eso es lo que van a tener todos esos que apoyan y que se ensalzan la boca con el régimen de Maduro. Y como lo he visto el otro día en un programa de Emiliano Cotelo, había una señora que ensalzaba y de alguna manera sienten orgullo de aquello y lo ven como un ejemplo. Lógico, es un ejemplo. Sirve. Sí, sirve para quien está en la cúpula, porque como en toda monarquía, el monarca y su corte, que son los nobles, viven de banquete en banquete. Las tropas revolucionarias ya no viven de la misma manera. Y después tenemos la plebe, el pueblo, todos muertos de hambre, todos buscando comida de la basura y viendo cómo hacen para sobrevivir con una miseria. ¿Acaso no saben que después de 60 años en Cuba no fabrica un tornillo?
no te fabrica un arado, no te fabrica una herramienta de trabajo, una pala, un pico. Pero eso sí, tienen dinero para comprar armas. Tienen todo tipo de armas, compran AK-47 en cajones. Tienen para usar ellos y distribuir por todo el mundo. AK-47 sí, pero no tienen palas ni picos. No saben producir comida y hasta el día de hoy, ¿cuántas décadas hace que comen la comida racionada que les da la libreta? No pueden comprarse ropa porque tienen derecho a un pantalón por no sé cuánto tiempo es, si por 6 meses. No pueden salir como acá, quiero comprarme una camisa, una camiseta, un par de zapatos, van a la zapatería. No, no existe aquello. Para conseguir zapatos tratan de cambiar una botella de ron a un turista que viene a cambiarle por los zapatos. Que se los dé. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que la monarquía castrocomunista impuso en su país, impuso en Venezuela, está imponiendo en la Bolivia de Evo, intentó imponer a través de Lula en Brasil, la quiere de los más Uruguay. Aquí no se sabe nada, porque no se investiga nada, porque no hay prensa, no hay oposición y no hay justicia. El día que esto salga a la luz en Uruguay, se van a asombrar. Va a quedar todo el mundo asombrado. Ante toda esta situación, se está planteando sí, que Guaidó asuma. No es que asuma para él permanecer como dictador, no. Guaidó tiene que asumir para un gobierno transitorio, que puede ser de meses. Pero se dice, el gobierno de transición para poder organizar las elecciones y que asuma un presidente permanente. O sea que Guaidó se asume, como tiene que asumir y tener el control, va a ser cuestión que va a ser un presidente temporal, solo temporal, por unos meses, para organizar de forma limpia la nueva elección, que puedan participar los otros partidos e incluso los chavistas que van a poder participar, y si tienen votos saldrán elegidos, si es que tienen, si no van a quedar por el camino. Y lo que tiene que hacer Guaidó es solamente eso, pero es lo que aquí no entienden, ni siquiera nuestro presidente ni nuestro canciller, y mucho menos su partido político. Se está negociando, se está intentando, pero las Fuerzas Armadas no han conseguido todavía disponerse. ¿Por qué? Muchos están esperando a ver qué pueden hacer desde el lado de adentro, a ver cómo es que desde el lado de adentro pueden tal vez clavarle una bayoneta por la espalda a un general, porque no los bancan, saben que son todos corruptos. Venezuela tiene más de 2.000 generales para un ejército de 360.000. Y Estados Unidos tiene un ejército de 1,5 millones y tiene 900 generales. Venezuela tiene más del doble que Estados Unidos de generales. ¿Qué pasa? No son generales, son degenerados, traficantes, narcotraficantes, metidos en todo tipo de tramoya. Así es que se establece una iniciativa y se comienza una rebelión, que no es lo que dice Maduro, un golpe. No, no existe golpe contra una dictadura. Se da un golpe militar a un gobierno democrático para instalar una dictadura, pero no existe que civiles le den un golpe de estado a un gobierno dictatorial. Eso es una rebelión, es una rebelión ciudadana. En todo caso, ante esa iniciativa que hubo esta semana pasada, el día 30 de abril, yo había publicado justamente que Maduro se había escondido en un búnker.
De hecho, al otro día salió el video con las declaraciones de Maduro. Si lo observan van a ver. Es un búnker porque está en un lugar donde no existe la altura al techo. No es de un palacio, de un lugar, no. Es un techo bajito, tipo garaje, luminarias bien bajas. El habla se siente el eco que retumba por si un lugar. Estaba escondido en un búnker en el fuerte Tiuna. Y en el fuerte Tiuna después hace una especie de reunión en el patio frente a un grupo de soldados. Ellos dicen que tenían 4.500 soldados. Mentira. Como todo lo que dicen es mentira. Puede contar por el video. Cuando se hace el paneo general, no llegan a ser 2.000. No llegan a ser 2.000 y aparte una cosa, están todos uniformados. No tienen cintos con armas, bayonetas ni fusiles. Solo ropa de faena, nada más. Sin siquiera una bayoneta. Ningún arma. Y de esos menos de 2.000 que había, sabemos que no todos son soldados, sino que gran parte son gente de los colectivos. Y los colectivos chavistas que utiliza Maduro no son nada más y nada menos que una nueva versión de lo que fueron en Alemania las SS. Un ejército creado por Hitler a su servicio, que nada tenía que ver con la Wehrmacht, que la Wehrmacht era el ejército alemán y las SS fue una guardia. Por eso ahí las diferencias de uniforme, unos eran grises y los otros eran uniforme negro. El uniforme de las SS. Y aquí los colectivos son una especie de las SS de Maduro. Grupo de asesinos, ladrones, delincuentes, patoteros, toda clase de vagabundo que sea capaz de agarrar un arma y dispararla contra cualquiera, sin cualquier miramiento, sin cualquier sentido de pesar. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Estados Unidos alertó de un principio que tiene sobre la opción la intervención militar. Eso es simplemente una jugada de truco que utiliza Estados Unidos. Hasta el día de hoy no hay un solo soldado del Army, no hay un solo soldado de las Marine Corps en Venezuela. La flota del Atlántico Sur está en puerto, hasta ahora no salió, no se ha movido un solo barco siquiera para ponerse frente a las costas de Venezuela. No hay absolutamente ninguna clase de movimiento militar, pero aquí ya habían gente del PIT-CNT reclamando contra la intervención de Estados Unidos. ¿Qué intervención? Todavía no movieron un soldado. Tal vez lo vayan a hacer, pero lo van a pensar mucho antes de hacerlo. Pero hasta ahora solamente están tratando de incitar a que el propio pueblo se dé vuelta y que las propias Fuerzas Armadas venezolanas se den cuenta y se den vuelta y recuperen la identidad que perdieron al someterse a una ocupación cubana donde lo derrotaron cobardemente sin disparar un único tiro. Se siguen insistiendo con que Estados Unidos tiene interés en el petróleo. ¿Y qué interés es el que tiene Cuba, que hace 20 años que viene usurpando el petróleo venezolano? ¿Qué interés tiene Rusia, que además está usurpando el oro? ¿Qué interés tiene China, que están también usurpando minerales? Sobre esos intereses no se habla. Solo se habla del interés norteamericano, como que Estados Unidos fuera el único interesado que perdió algo. Pero hasta ahora, en ninguno de los países donde Estados Unidos participó, en Kuwait, en Afganistán, en Irak, en Libia, en ninguno de esos países
Estados Unidos se quedó con el petróleo. Participó, ayudó, liberó y se fue. Y los kuwaitíes siguen siendo dueños del petróleo de Kuwait, lo mismo en Afganistán, lo mismo en Irán, lo mismo en Libia. No es el petróleo norteamericano, no se quedó con el de ellos. Y tampoco lo será en el de Venezuela, porque Estados Unidos ya tiene sus reservas que todavía ni las tocó en Alaska, que se supone que pueden superar a las de Venezuela, pero todavía ni las tocó, las tiene en reserva en todo el territorio de Alaska. Pero ahora, ¿qué es lo que se está tratando de manejar? ¿Por qué se está tratando de manipular las informaciones? Y aquí, en Uruguay, ¿qué es lo que entendemos de todo esto? ¿Qué es lo que se está haciendo con todo esto? Uruguay sigue en la posición de apoyar a Maduro. ¿Por qué? Tal vez se lo debemos preguntar al doctor Vázquez, o mejor, a su hijo. Muchas gracias.